Continuando ahora con las que son irregulares, de igual manera vamos a identificar la morfología de la onda P y la relación que tiene esta con el complejo QRS. Si nosotros encontramos ondas F y frecuencias mayores de 300 auriculares, pues nos habla acerca de un flutter auricular. Este generalmente no va a tener buena respuesta a las maniobras vagales o adenosinas, no finaliza esta frecuencia o este ritmo. Si no tenemos presencia de ondas P o tenemos más de 3 morfologías distintas de ondas P, podemos pensar en fibrilación auricular o una taquicardia auricular multifocal, que es la que nos daría variación en la morfología. En la fibrilación auricular no vemos ninguna onda P y, como les había comentado, pues es completamente irregular. Estas tampoco van a tener buena respuesta a las maniobras vagales o al uso de adenosina. Entonces, como podemos ver, realmente la clasificación puede ser bastante amplia y podemos hacerla con base en diferentes aspectos, tanto electrocardiográficos como sintomáticos de los pacientes. Vamos a ver de manera general un resumen de esto. Entonces tenemos el tipo de taquicardia, el mecanismo con el que se relaciona, las frecuencias cardíacas a las que llegan los pacientes. Habíamos comentado que el corte de 100 es meramente para la definición, el ritmo que presenta, los principales hallazgos electrocardiográficos, la respuesta que tienen a adenosina, si está indicado o no el uso de anticoagulantes y la respuesta que tienen a ablación con catéter. Entonces vamos a ver que en aquellos pacientes que tienen reentrada, taquicardia por reentrada de nodo auriculoventricular, tenemos el mecanismo de 2 vías que cursan a través del nodo auriculoventricular. Hay frecuencias de 150 hasta 250 latidos por minuto. Es una taquicardia que se presenta regular y, como habíamos comentado, la onda P aquí se presenta de manera retrógrada. Después del complejo QRS, la respuesta que tenemos con adenosina es hasta el 96%. Son pacientes que a largo plazo no requieren tratamiento con anticoagulantes y la respuesta de ablación tiene una tasa de éxito hasta el 97% y recurrencia del 5%, que realmente pues son cifras bastante buenas para considerar en estos pacientes. Ahora, la taquicardia por reentrada atrioventricular es de la que habíamos comentado, que incluye la reentrada por el nodo auriculoventricular, pero además el uso de una vía accesoria diferente o fuera de este nodo. Las frecuencias cardíacas también alcanzan hasta 250 latidos por minuto, es de ritmo regular. La onda P y el complejo QRS realmente es bastante parecido, es retrógrado. La respuesta con adenosina también es buena y, aunque tiene un poco más de recurrencia en cuanto al uso de ablación, pues también es una respuesta bastante buena la que presentan estos pacientes. La taquicardia auricular se debe a un foco ectópico a nivel auricular, con aumento del automatismo que tiene, alcanza hasta 250 latidos por minuto, y habíamos comentado, las que son taquicardias de origen auricular se van a presentar de manera regular o irregular, dependiendo si involucran o no al nodo AV. Entonces va a ser lo mismo con la taquicardia auricular, se puede presentar de manera regular o irregular. Se encuentran ondas P ectópicas que no tienen relación con el QRS. Y generalmente no se recomienda el uso de adenosina de primera instancia porque este tipo de taquicardias pueden enmascarar otro tipo de alteraciones del ritmo. También tiene buena respuesta en cuanto al uso de la ablación con catéter, sin embargo la tasa de recurrencia puede alcanzar hasta casi el 30%. Y el flutter es una macro reentrada en la aurícula derecha, alcanza hasta 150 latidos por minuto. También, por ser de origen auricular, puede ser regular o irregular dependiendo o no del involucro de la onda del nodo AV. La conducción generalmente es 2:1 en cuanto a aurículas y ventrículos. También se puede asociar al enmascaramiento de otro tipo de alteración, y en estos pacientes sí necesitamos valorar el uso de anticoagulante dependiendo de la escala Chat-VAS que tengan estos pacientes. Tiene buen éxito también en cuanto al uso de ablación, hasta el 97%, y recurrencias pues pueden ser bastante altas, se maneja hasta el 10, incluso hasta el 53%. El cuadro clínico: la mayoría de estos pacientes son asintomáticos, la mayor parte del tiempo únicamente presentan síntomas durante el episodio, y
episodios de inicio y terminación brusca. El paciente está en reposo, empieza con la sensación de palpitaciones, que es la manifestación principal, y así como inicia el cuadro, también termina. Muchas veces estos pacientes no vuelven a presentar otro episodio o lo presentan de manera muy esporádica, por lo tanto es difícil realizar un diagnóstico. En algunos de estos pacientes se pueden asociar algunas manifestaciones clínicas asociadas con ansiedad, dolor torácico, que puede ser de características opresivas, disnea o síncope. Y bueno, comentando un poco lo que habíamos visto ya de manera previa, como resumen, los orígenes y las manifestaciones que podemos tener a nivel del electrocardiograma. Lo que vamos a ver de manera siguiente va a ser el hecho de que se generen las ondas accesorias, las vías accesorias, cómo funcionan y si son ortodrómicas, como lo marca aquí en el esquema, o antidrómicas. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Ahora, como les había dicho, para realizar el diagnóstico tenemos que ver el QRS. Entonces, si nosotros tenemos un QRS angosto que se define como menor de 120 milisegundos, lo siguiente que tenemos que ver es si se trata de una taquicardia regular o no. Ya habíamos visto que en taquicardia supraventricular se pueden presentar de las dos maneras. Lo siguiente que nos tenemos que preguntar si es una taquicardia regular, si las ondas P son visibles. Entonces, si nosotros podemos localizar ondas P, tenemos que ver la frecuencia auricular, si esta es mayor que la ventricular. En caso de que tengamos un aumento claro en cuanto a la frecuencia auricular con respecto a la ventricular, flóter o taquicardia auricular, habíamos visto que la relación es hasta de 2:1, alcanzando frecuencias auriculares hasta de 300, y si la frecuencia auricular no es mayor que la ventricular, tenemos que analizar el intervalo RP, que también nos va a dar pues alguna dirección en cuanto al diagnóstico de estos pacientes. Si este es corto, si este intervalo se considera corto, esto es que es menor que el PR. Entonces, si tenemos menos de 70 milisegundos, es una taquicardia por reentrada de nodo auriculoventricular. Y si esta es mayor de 70 milisegundos, puede ser una taquicardia auricular, una taquicardia recíproca auriculoventricular o en algunos casos también una de reentrada de nodo AB. En dado caso de que nosotros analicemos este intervalo RP y sea mayor que el PR, es una taquicardia auricular o una por reentrada atípica. Volviendo a las ondas P, que dijimos que también son importantes en el análisis de estos pacientes, si estas no son visibles, pues generalmente nos vamos hacia las taquicardias de reentrada. Ahora, si no es una taquicardia regular, habíamos dicho de primera instancia fibrilación auricular, que es la que se va a presentar más irregular que todas. Taquicardia auricular o flóter, que puede ser con conducción auriculoventricular variable. Habíamos dicho si hay involucro del nodo AB, esta taquicardia se vuelve irregular, o las taquicardias auriculares multifocales. Ya habíamos visto más o menos las características electrocardiográficas y a qué se encuentran asociadas cada una de estas. En cuanto al tratamiento, habíamos dicho que algunos de estos pacientes tienen muy buena respuesta al uso de adenosina o de maniobras vagales. Entonces, si al administrar adenosina intravenosa nosotros no vemos un cambio en la frecuencia cardíaca, tenemos que valorar en primera instancia si aplicamos la dosis y lo hicimos de manera correcta, o considerar taquicardia ventricular más que supraventricular. Si tenemos un enlentecimiento gradual con posterior reaceleración, es una taquicardia sinusal. Lo primero en lo que debemos de pensar es una taquicardia auricular unifocal o de la unión no paroxística. Y si termina de manera súbita, pues generalmente son las de reentrada nodal, reentrada AB o auricular unifocal. Ahora, si al administrar adenosina intraventricular la taquicardia auricular persiste y tenemos un bloqueo AB transitorio de tercer grado, podemos pensar en flóter o en taquicardia auricular unifocal. Entonces, todas estos pasos que nosotros debemos de seguir, tanto en análisis del electrocardiograma como en el manejo inicial, pues es algo que debemos de hacer de manera pronta, sobre todo si tenemos repercusiones ya en nuestro paciente.